30.000 millones de dólares. Esa es parte de la factura que hoy sigue persiguiendo a Venezuela por una sola palabra. Una palabra que Hugo Chávez convirtió en consigna nacional frente a cámaras, micrófonos y cadenas de televisión. Exprópiese. Expropiese, señor alcalde. Mientras el país intenta renegociar una deuda externa que distintos cálculos ubican por encima de los 170.000 millones de dólares, una parte importante de esos compromisos vienen de demandas internacionales por expropiaciones ejecutadas durante los años del chavismo. Empresas petroleras, agroindustrias, bancos, cadenas comerciales, fincas, hoteles, fábricas. Negocios que un día pasaron de manos privadas al control del Estado, muchas veces en transmisiones en vivo y frente a millones de venezolanos. Pero detrás de aquella palabra convertida en símbolo político hubo algo más profundo que un eslogan. Hubo un proyecto económico, hubo miedo, aplausos, incertidumbre y también consecuencias que todavía siguen apareciendo años después. La frase quedó grabada en la memoria colectiva en enero de 2010. Hugo Chávez caminaba por la Plaza Bolívar de Caracas durante una inspección televisada. Se detenía frente a los locales comerciales y señalaba edificios que, según decía, debían pasar al control del Estado. Entonces pronunciaba la orden. Expropiese. Pero la política de expropiaciones no comenzó ese día. Para entonces, Venezuela ya lleva varios años entrando en una etapa de nacionalizaciones aceleradas. Desde mediados de los años 2000, el gobierno de Chávez empezó a expandir el control estatal sobre sectores estratégicos de la economía. Petróleo, electricidad, telecomunicaciones, cemento, siderurgia, alimentos, banca, agroindustria y comercio. La narrativa oficial hablaba de recuperar sectores considerados estratégicos para el país, combatir monopolios y avanzar hacia el llamado socialismo del siglo XXI. En 2007, Chávez anunció la nacionalización de empresas petroleras que operaban en la faja del Orinoco. Entre ellas estaban proyectos vinculados a compañías internacionales como ConocoPhillips y ExxonMobil. Poco después llegaron nuevas intervenciones sobre empresas de electricidad, telecomunicaciones y producción industrial. Ese mismo año, la palabra nacionalización comenzó a aparecer con frecuencia en las cadenas presidenciales. Algunas empresas negociaron compensaciones con el Estado, otras iniciaron litigios internacionales que continúan hasta hoy. Según un informe de Se Dice Libertad, las políticas de expropiación impulsadas durante el chavismo derivaron en decenas de arbitrajes internacionales y condenas contra el Estado venezolano. La organización calcula que esas obligaciones acumulaban hasta 2021 alrededor de 30.000 millones de dólares. Pero el Expropiese. no se quedó solamente en las grandes corporaciones petroleras. Poco a poco empezó a bajar la vida cotidiana de los venezolanos, a supermercados, edificios, estacionamientos, fincas y pequeñas empresas que aparecían de repente en televisión nacional. Y allí fue cuando la política dejó de sentirse lejana. Durante aquellos años, las cadenas presidenciales podían interrumpir la programación en cualquier momento. Chávez recorría fábricas, urbanizaciones o zonas comerciales acompañado de ministros, militares y cámaras de televisión. A veces bastaba una denuncia improvisada o una discusión pública para anunciar una intervención. En algunos casos, las expropiaciones respondían a conflictos legales previos o disputas por tierras. En otros, el gobierno argumentaba que existían prácticas especulativas, abandono de producción o incumplimientos económicos. Pero la imagen que terminó dominando fue otra, la de un presidente ordenando expropiaciones en tiempo real frente al país entero. Empresas intervenidas pasaron después a control estatal, bajo figuras como ocupación temporal, adquisición forzosa o nacionalización directa. Algunas siguieron operando durante un tiempo, otras comenzaron a deteriorarse rápidamente. Uno de los casos más emblemáticos fue Agroisleña, una empresa clave para la distribución de insumos agrícolas. Chávez ordenó su expropiación en 2010 acusándola de usura y prácticas monopólicas. El gobierno la transformó en Agropatria. Con el paso de los años, productores agrícolas denunciaron caída en el acceso a fertilizantes, semillas y financiamiento. También ocurrió con empresas como Sidor, Cemex, Owens, Illinois y múltiples atos y agroindustrias en distintas regiones del país. Entre 2005 y 2012, Venezuela vivió uno de los procesos de estatización más amplios de América Latina en tiempos recientes. Se documentó más de 1.000 expropiaciones o intervenciones estatales durante ese periodo. En aquel momento, muchas de esas decisiones todavía tenían respaldo político. Venezuela atravesaba años de altos precios de petróleo y el Estado manejaba enormes ingresos. Había sectores que veían las expropiaciones como una forma de justicia social o recuperación de riquezas nacionales, pero mantener empresas es muy distinto a tomarlas.
Con el paso de los años, numerosas compañías estatizadas comenzaron a enfrentar problemas operativos, caída de producción, falta de inversión y corrupción. Algunas terminaron prácticamente paralizadas. La industria petrolera venezolana también empezó a deteriorarse. PDVSA, que durante décadas había sido una de las petroleras más importantes de la región, comenzó a perder capacidad operativa en medio de politización, fuga de talento y problemas financieros. Mientras eso ocurría, crecían las demandas internacionales. Varias empresas afectadas acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, y a otros tribunales arbitrales. Allí reclamaron indemnizaciones multimillonarias contra el Estado venezolano. ConocoPhillips obtuvo fallos por miles de millones de dólares tras la nacionalización de proyectos petroleros en 2007. Sistalex demandó a Venezuela después de perder la concesión de Las Cristinas, uno de los mayores yacimientos de oro del país. Rusoro Mining también inició arbitrajes por activos mineros expropiados. En varios casos, las disputas terminaron afectando activos venezolanos en el exterior, incluyendo el caso de Citgo, una de las propiedades más importantes de Venezuela fuera del país. Aquella política que durante años fue presentada como símbolo de soberanía, terminó convirtiéndose también en una pesada carga financiera internacional. Pero hay algo que todavía permanece en la memoria de muchos venezolanos: la sensación de incertidumbre. La idea de que cualquier negocio podía desaparecer de un día para otro, porque él expropiese. No solamente transformó empresas, también transformó la relación de la gente con la economía, con la inversión y hasta con la idea de futuro. Muchos comerciantes comenzaron a operar con miedo, algunos empresarios redujeron inversiones, otros abandonaron el país. En distintos sectores empezó a instalarse la percepción de que la propiedad privada podía quedar expuesta a decisiones políticas impredecibles. Con el tiempo, Venezuela entró en una crisis económica cada vez más profunda. La escasez empezó a formar parte de la vida cotidiana. Productos básicos desaparecían durante semanas. Las filas frente a supermercados se volvieron habituales. Varias empresas privadas redujeron producción o cerraron operaciones. Y mientras la economía se deterioraba, también cambiaba el ecosistema mediático del país. La cobertura de las expropiaciones y de la crisis económica generó tensiones crecientes entre el gobierno y numerosos medios de comunicación. Algunos periodistas comenzaron a documentar el deterioro de empresas estatizadas, la caída productiva y las denuncias de corrupción. Muchos terminaron saliendo a Venezuela años después. Algunos medios lograron reinventarse fuera del país y mantener audiencias internacionales. Armando Info se convirtió en una referencia regional de periodismo de investigación. Efecto Cocuyo y El Pitazo construyeron redes digitales dentro y fuera de Venezuela. Periodistas como Luz Meli Reyes, Laura Wiffer, Patricia Polio o César Miguel Rondón continuaron desarrollando proyectos informativos desde el exterior, mientras millones de venezolanos emigraban y seguían buscando noticias sobre su país. La diáspora venezolana no solamente sacó ciudadanos de Venezuela, también dispersó redacciones enteras. Hoy, años después de aquellas cadenas presidenciales, el país intenta abrir nuevamente sectores económicos al capital privado y renegociar deudas acumuladas durante décadas. Y en medio de esa discusión vuelve a aparecer aquella palabra: expropiese. El gobierno venezolano anunció recientemente un proceso de reestructuración de deuda externa, mientras distintos analistas advierten que buena parte de los litigios internacionales siguen vinculados a las expropiaciones realizadas durante el chavismo. Algunas propiedades han sido devueltas discretamente a antiguos dueños, otras siguen bajo control estatal, y varias empresas que alguna vez fueron nacionalizadas hoy operan muy por debajo de la capacidad que tenían antes de ser intervenidas. Pero más allá de los números, las demandas y los arbitrajes, el exprópiese terminó convirtiéndose en una de las imágenes más poderosas de la Venezuela de Hugo Chávez. No solamente por lo que significó políticamente, sino porque resumió una época completa. Una etapa donde el Estado avanzó sobre buena parte de la economía nacional, mientras millones de venezolanos observaban esas decisiones en televisión nacional, muchas veces sin imaginar las consecuencias que aparecerían años después. Hoy la factura sigue abierta. 30.000 millones de dólares en litigios y condenas internacionales son parte de esta historia, pero también lo son las fábricas paralizadas, las tierras abandonadas, las empresas desaparecidas y una generación entera que creció viendo cómo el país cambiaba frente a las cámaras, porque al final aquella palabra que comenzó como una consigna política terminó convirtiéndose también en una advertencia sobre lo difícil que puede ser reconstruir un país después de intervenirlo casi todo.